Hola, soy José Miguel. Hoy hablaremos acerca de las principales fuentes del derecho fiscal. Hablaremos acerca de la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la resolución miscelánea fiscal, las reglas generales en materia de comercio exterior, la resolución de facilidades administrativas y las circulares. Entendemos por fuente de derecho aquel acto o situación de la que brota el derecho, de la que brotan las normas jurídicas, es decir, las reglas que debemos de acatar en determinada materia. Entonces, tal como ya lo habíamos recapitulado, en derecho fiscal la fuente de derecho número uno, la de mayor jerarquía, es la Constitución. La Constitución en cualquier estado suele ser la norma soberana y que, entre otras finalidades, tiene como objetivos establecer los límites y definir las relaciones entre los poderes del Estado y los órganos constitucionalmente autónomos y entre todos estos y los gobernados. Asimismo, la Constitución suele establecer las bases para la organización y gobierno del Estado y prever una serie de derechos humanos y las garantías individuales para protegerlos. De esta manera, en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé una serie de normas relacionadas con el derecho fiscal, sobre las cuales iremos hablando en sucesivos videos, pero entre otros, las garantías en materia tributaria suelen ser, de acuerdo al 31 fracción cuarta constitucional, las de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público. La siguiente fuente de derecho en materia fiscal es la ley. Podemos definir a la ley como aquella fuente de derecho consistente en un conjunto sistematizado de normas generales, abstractas y de aplicación general, creadas principalmente por el Poder Legislativo, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Si bien es cierto que el presidente participa en algunas etapas del proceso legislativo, el mayor peso y responsabilidad en el caso de las leyes reside en el Poder Legislativo. Después tenemos a los reglamentos. Los reglamentos, al igual que las leyes, son una fuente de derecho consistente en un conjunto sistematizado de normas generales, abstractas, de aplicación general, pero de inferior jerarquía a la ley. A diferencia de las leyes, los reglamentos son creados por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente de la República. Los reglamentos tienen como finalidad, de acuerdo al 89 fracción primera constitucional, pormenorizar el contenido de las leyes. Por tanto, las leyes son la justificación y medida de los reglamentos. Estos no pueden sobrepasar a las leyes en cuanto a extender las obligaciones o los derechos impuestas en los mismos. Luego tenemos a la jurisprudencia. Esta fuente de derecho fiscal es creada principalmente por los órganos jurisdiccionales. En esencia consiste en criterios de interpretación de las leyes. Cuando surte un conflicto de interpretación de una norma, entonces los tribunales aplican su criterio. Bien, estos criterios, de acuerdo a los mecanismos establecidos en la ley de amparo o en las diversas leyes que permiten la creación de jurisprudencia, como lo es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en materia fiscal, establecen las maneras y los procedimientos en que estos criterios van a crear una interpretación uniforme de la ley. ¿Con qué finalidad? Que en todos los rincones del país se aplique este criterio y no se aplique la justicia o el derecho de manera diferenciada. Una vez que se obtiene esta interpretación uniforme, se vuelve de aplicación obligatoria generalmente para los órganos de inferior jerarquía a aquel órgano que llegó a crear la ley. Entre otros, en México puede crear jurisprudencia el Pleno de la Suprema Corte, las salas de la Suprema Corte por separado, los tribunales colegiados, así como el Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Luego tenemos los principios generales del derecho. Estos suelen definirse como un conjunto de enunciados o normas generales, pero que no están integrados de manera expresa o literal en los ordenamientos legales en el marco jurídico. Sin embargo, son opiniones doctrinales o aforismos aceptados por unanimidad entre los especialistas y estudiosos del derecho. La finalidad de estos principios generales del derecho es solucionar conflictos de interpretación cuando las leyes no nos dan una solución o una salida de manera clara. De hecho, el 14 constitucional establece que los casos deberán resolverse conforme a las leyes, y cuando éstas no sean claras o no sean suficientes, entonces se podrá recurrir a los principios generales del derecho. Algunos ejemplos de estos principios generales suelen ser: el que afirma está obligado a probar, nadie está obligado a lo imposible, el que es primero en tiempo es primero en derecho, entre otros. Luego, en materia fiscal tenemos otra fuente denominada miscelánea fiscal. Esta miscelánea fiscal es un conjunto de normas generales expedidas por la propia autoridad fiscal, es decir, una dependencia administrativa dentro de la Administración Pública Federal, y tiene como finalidad especificar y facilitar el cumplimiento de determinadas obligaciones fiscales contenidas en las leyes o en los reglamentos. Luego, entonces, a través de la miscelánea fiscal, lo que busca la autoridad es facilitar, explicar o pormenorizar aún más la manera en que se debe de cumplir lo que ya está prescrito en las leyes o en los reglamentos. La resolución miscelánea fiscal aborda cualquier materia fiscal, ya sea de impuestos, de contribuciones, de contribuciones de mejoras, aportaciones de seguridad social, derechos, pero no aborda lo relacionado con reglas o normas de comercio exterior. Normas que tengan que ver con la materia aduanera no están contempladas en la miscelánea fiscal. ¿Por qué? Porque precisamente existe otra fuente de derecho fiscal que se conoce como reglas generales en materia de comercio exterior, y que, al igual que la miscelánea, es un conjunto o agrupación de normas generales expedidas por la propia autoridad fiscal, pero circunscritas a la materia del comercio internacional, y que tienen como finalidad facilitar y explicar el cumplimiento de lo que prevén las leyes y los reglamentos en materia de comercio exterior. Luego tenemos otro ordenamiento de carácter administrativo conocido como resolución de facilidades administrativas. Esta fuente de derecho fiscal consiste también en un conjunto de normas expedida por la propia autoridad fiscal, a través de la cual busca dar certeza y facilidades a ciertos sectores de gobernados o contribuyentes. Por tanto, a través de esta resolución de facilidades administrativas incluso se llega a relevar de ciertas obligaciones o procedimientos a cargos de los contribuyentes, ya sea porque pertenecen a un sector primario, porque pertenecen a áreas rurales o a áreas de la economía golpeadas en determinado momento. Y entonces, a través de estas resoluciones de facilidades administrativas se busca reducir la carga administrativa e inclusive la carga fiscal de ciertos sectores de la población. Por último, tenemos las circulares. Estas fuentes del derecho fiscal consisten en órdenes que dan los titulares de ciertas dependencias a sus subordinados sobre la manera en la que deben aplicar las disposiciones fiscales. El jefe de determinada oficina o dependencia les dice a sus inferiores cómo deben de cumplir o aplicar la ley. El Código Fiscal dispone que si estas circulares se llegasen a publicar en el Diario Oficial de la Federación, pueden conferir derechos a los gobernados y estos llegar a exigirlos, pero de ninguna manera pudiesen imponer obligaciones.
Ni la resolución miscelánea, ni las reglas generales en materia de comercio exterior, ni las resoluciones que incluyen facilidades administrativas, ni las circulares, ninguna de estas últimas fuentes del derecho fiscal mencionadas pueden imponer obligaciones, tan solo pueden conferir derechos. Y por último, precisar que la costumbre no es una fuente del derecho fiscal. Al ser una rama del derecho público, la costumbre no tiene peso como fuente del derecho, la cual sí suele reconocerse en el derecho privado, ya sea el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho familiar. Los invito a profundizar con mayor detenimiento en las fuentes del derecho fiscal.